Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera muy intensa con pues una serie de planteamientos finales que da el presidente a nuestro queridísimo Vicente Serrano, uno de los últimos, después de denunciar la negligencia que vivió él, su familia, debido a la muerte de su padre en la clínica Hospital San José de Navojoa. Y pues cómo es que el mismo presidente López Obrador asegura que estarán tomando cartas en el asunto, que ya le determinó al secretario de Salud, al doctor Jorge Alcocer, así como al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que investiguen ese caso y los casos que surgieron alrededor de la denuncia que hizo Vicente Serrano. Mientras tanto, le quiero comentar también que los primeros planteamientos de Vicente fueron extremadamente fuertes, extremadamente duros. Hoy, Vicente Serrano tuvo la oportunidad de hablar con el presidente López Obrador y plantearle que como inmigrante, como hijo de inmigrante, como nieto de inmigrante, tiene un planteamiento muy fuerte para el senador racista e ignorante John Nelly Kennedy, que no se da cuenta al decir que de no ser por Estados Unidos, México comería alimento para gatos, pues ellos se quedarían sin comer, sin la mano de obra de los mexicanos que trabajan en los campos, en los restaurantes, y no solamente ahí, en muchos otros sitios, en muchos otros lugares. Lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, Sin Censura, y lo seguiremos defendiendo. Durante la pandemia fue el ejemplo claro de todo lo que ocurrió, de todo lo que ha venido ocurriendo y de lo que ocurrirá aquí en los Estados Unidos. Durante la pandemia, los estadounidenses se dieron cuenta que los que pusieron el pan en la mesa fuimos los mexicanos. Me quiero incluir porque yo vivo acá en Estados Unidos, yo también soy inmigrante. Lo digo con mucho respeto. Yo no tuve que salir y lo digo también con vergüenza. Cuando se vino la pandemia, en el equipo de Sin Censura determinamos comenzar a transmitir desde nuestros hogares. No tuve yo la necesidad de trabajar en algún otro lado o repartiendo comida, pero mucha gente sí la tuvo. Muchos mexicanos sacaron adelante a sus familias de esa forma. Muchos mexicanos estuvieron siempre muy pendientes de lo que estaba sucediendo debido a esa pandemia y de sacar adelante a sus familias arriesgando sus vidas, y fueron los que pusieron el pan en la mesa de los estadounidenses. Fueron los que salieron a trabajar a pesar de todos los riesgos. Lo más destacable y oscuro de este asunto fue que precisamente muchos paisanos perdieron la vida durante la pandemia. Paisanos que al fin y al cabo sí fueron repatriados a México, como reza esa canción tan conocida, tan hermosa, si muero lejos de aquí, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Así ocurrió en una ocasión cuando el Consulado de México en Nueva York, junto con otros consulados, consiguieron repatriar las cenizas de decenas de nuestros connacionales que habían fallecido durante la pandemia por estar trabajando por sus familias y por poner, insisto, el pan en la mesa de todos los estadounidenses. Debido a la gran cantidad de personas que habían fallecido, de mexicanos que habían fallecido, mexicanos y mexicanas, tuvieron que hacer un proceso precisamente de cremación y trasladar las cenizas de nuestros connacionales a México, después de que esto ocurrió. Eso es lo que debería saber este racista, ignorante, y déjeme decirlo con todas sus letras, hijo de la chingada, que lo único que está haciendo es apostarle a la politiquería. Lo planteé desde un principio, a ver si nos puede poner por ahí, don David, el tweet que le escribí en inglés. Lo escribí en inglés esperando algún tipo de respuesta de él o de su equipo. Se lo escribí de esta forma, le decía: el ignorante y antimexicano senador que los habitantes de Luisiana, la gente de Luisiana tiene que soportar, John Nelly Kennedy, es el ejemplo perfecto de cómo los más bajos políticos apelan a lo más bajo de nuestras pasiones, en este caso la xenofobia. Esto para apaciguar, para complacer a su electorado con los argumentos más básicos y negativos. Alguien debería recordarle a este legislador que la relación entre los países no es lo mismo que un juego de fútbol americano y que los Estados Unidos y México son gemelos siameses, incluso compartiendo órganos como la seguridad y la economía. Eso tiene que quedar
completa y absolutamente claro. Eso es lo que tiene que ser, que tiene que responder este senador, y que no está respondiendo su equipo, yo me imagino, ante la andanada de varios mensajes que le han enviado, y porque no hay respuesta a esto. Eh, no es que yo esté sacando el hilo negro de las cosas, o que yo haya descubierto lo que ocurre en las mentes o en las estrategias de muchos de este tipo de politiqueros como el senador John Nelly Kennedy, ¿no? Sino que no hay un argumento para contestar a eso, debido a que sí es la estrategia de este tipo de personajes. Fascistas, racistas y antimexicanos, ¿eh? Eso existe. Hay personas que por alguna razón tienen una fobia hacia todo lo que tenga que ver con México, imagínense. Tienen una fobia y un horror, un enojo contra los mexicanos. El problema de todo esto es que debido a esa ignorancia se ocasionan y ocurren muchas situaciones lamentables acá en los Estados Unidos, actos de violencia, crímenes de odio. Se ha planteado cómo es que el tirador que encabezó una masacre el fin de semana pasado en, en Texas, precisamente, era un supremacista blanco, imagínense. Esto, le digo, este tipo de discursos que apelan a la ignorancia y a la xenofobia de la gente, lo único que provocan es que nos quedemos en este tipo de circunstancias. Y no sé si ya lo tenga, pero consideramos completamente necesario que podamos compartirle a usted esta intervención que tuvo Vicente Serrano en la conferencia de prensa mañanera, la última, luego de que el presidente pues respondiera a varias preguntas. Es importantísimo que podamos retomar, escuchar, ver estos momentos, puesto que la respuesta que da el presidente es muy interesante y es alentadora. Es alentadora porque se plantea que podría haber la posibilidad de que venga acá a los Estados Unidos a apoyar a los paisanos, pero que no quiere hacer, que no quiere que parezca que hay algún tipo de injerencia en cuanto a la política estadounidense. Mire, hoy de la forma más desagradable, luego con mucho respeto para nuestra compañera Adriana Estela Flores del IMER, pero de la forma más desagradable, insistiendo como si se tratara de un cabildeo, en que si no teme que haya algún tipo de repercusión por parte de Estados Unidos ante pues estos planteamientos que hace. Fíjese, es un presidente que está defendiendo a su país, más allá de que nos caiga bien, nos caiga mal, de que nos digan paleros y etcétera. Es un presidente que está defendiendo a su país y a sus connacionales que están siendo atacados por un senador racista e ignorante. Y a pesar de eso, tenemos a corresponsales como Dalila Escobar también de Proceso, como Adriana Estela Flores, insistiendo en, pues, y me parece a mí, cabildeando sobre supuestas sanciones que México podría enfrentar por esto que está haciendo López Obrador. Mire, aquí en Sin Censura hemos exhibido una y otra vez y criticado a Enrique Peña Nieto. Hubo un tiempo en Sin Censura en el que pudimos sacar una serie de investigaciones diarias sobre todas las irregularidades en su infernal sexenio. Pero cuando se vino esta andanada de problemáticas con Donald Trump, las amenazas, creo que todos los mexicanos nos sumamos al unísono con el presidente de la República a rechazar esos comentarios y enfrentamientos racistas. Todos. El mismo Peña Nieto lo mencionó en un mensaje porque eran tiempos de elecciones. Mencionó a cada uno de los candidatos en ese momento. Y señoras y señores, aquí en Sin Censura hicimos exactamente lo mismo. Nos pusimos en comunión en ese momento con el presidente de la República, que no era santo de nuestra devoción, pero en todo con el ánimo de defender a México. Y estos infames, con tal de golpetear al gobierno, incluso le apuestan al cabildeo y a la raja política, llevándose a México entre las patas. Bueno, no así Sin Censura. Aquí, perdón que lo utilice como sinécdoque, pero aquí representado por Vicente Serrano y haciendo estos planteamientos. Presidente, buenos días, secretarios. Muy buenos días, Vicente Serrano, director de Sin Censura TV. Si me permite, intentaré ser breve. 3 planteamientos, presidente. El primero, como migrante, hijo de migrante, nieto de migrante,
el senador Kennedy creo que no tiene claro que así figurativamente hablando, como dice él, que a nosotros nos tocaría comer comida de gato, ellos se quedarían sin comer, sin la mano de obra de los mexicanos y mexicanas que se ganan la vida decentemente en los campos de cultivo, en los restaurantes. Y esto como contexto para preguntarle si estos llamados que hace usted a no votar por tal o cual personaje que se exprese así de nuestra gente, no también debería, no lo sé, presidente, ir acompañado de un llamado a despertar al gigante dormido. Hace años el gigante dormido salió a las calles después de ser ofendido y básicamente paró varias industrias. ¿Hasta qué punto, presidente, vamos a aguantar estas groserías? Y se lo pregunto, yo que soy ciudadano de ambos países, ¿hasta qué punto vamos a aguantar estas groserías? Y más allá, yo no pierdo la esperanza, le vuelvo a insistir, ya no veo una gira, por corta que sea, de usted para visitar las comunidades migrantes de Estados Unidos de aquí a que termine su mandato. Bueno, a mí me gustaría mucho, ¿no?, ir a hablar con los paisanos, pero tenemos que ver cómo se desenvuelven las cosas. No quiero que tengan elementos para decir que ya estoy metiéndome en la política interna de Estados Unidos. Estamos violando nuestra política exterior de no intervención. Pero sin ir allá, yo tengo mucha confianza en la gente porque ya hay un movimiento muy importante de nuestros paisanos. Han cambiado mucho. Y ellos van a saber, estoy seguro. Y van a surgir dirigentes en defensa de los migrantes. Acuérdense de César Chávez, acuérdense de muchos otros dirigentes. Aquí lo importante es que ellos sepan que cuentan con el apoyo del gobierno de México y que no somos más, pero tampoco somos menos que nadie. Bien. Eso es todo. Y que vamos a defender siempre a los migrantes. Y no solo a los migrantes mexicanos. Nosotros creemos, somos partidarios de la fraternidad universal, de la justicia. Lo fui a decir a la ONU, lo planteé en la ONU. Me gustaría que no hubiesen actos discriminatorios, racistas, que realmente nos amáramos todos los seres humanos. Soy partidario del mundo del amor, de la fraternidad. ¿En qué basaría su decisión de ir o no ir a visitar las comunidades? Presidente, si tiene ganas de ir a la villita en donde lo recibe, en Pilsen creo que fue donde nos conocimos hace muchos años durante campaña, en la Placita Olvera, ¿en qué estaría basada su decisión de ir o no ir? Pues vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Y hay una actitud, si continúa una actitud así,
de hostilidad y que quieran seguir insultando a México, pues vamos a actuar. No sé si vaya. Lo hice cuando la campaña del presidente Trump y luego cuando él era ya presidente, porque él originalmente aplicó ese discurso. Es una estrategia recomendada por publicistas, pensando que de esa manera obtienen votos. Un día les voy a leer, a ver si no pones ahí mi discurso en la Placita Olvera, en ese entonces, y recorrí varias ciudades de Estados Unidos. Chicago fue una de ellas. Chicago, y estuve en El Paso, Nueva York. Nueva York, ¿ves? Estuve en Phoenix, estuve en San Francisco. Ahí me pasó algo muy curioso, porque ya era lo último, fue creo que la última fue Laredo, y tenía yo mítines y actos, pero ahí en San Francisco, que son los más avanzados, es una de las sociedades más libres y fraternas con los migrantes. Ahí en la aduana me metieron al cuartito en el aeropuerto. En todos los demás pasaba y claro que sabían, ¿no?, a qué iba yo. Ya cuando al final, y en San Francisco, fui a la revisión. ¿No habla inglés? No hablo inglés. ¿Y a qué viene? Le digo, pues tenemos un meeting. Ahora venimos a defender a los migrantes. Porque trajeron a un aduanero que hablaba español. Y él les iba traduciendo. Y iba a hablar mal el presidente Trump. Y le digo, poquito. Poquito. Y se empiezan a reír. Y ya, me dejaron pasar. Pero tengo buenas anécdotas de entonces. Pero hay que defender a los migrantes y hay que hacerlo allá. Nosotros desde aquí vamos a estar pendientes, pero sí se puede allá. Son muchos, pero además hay mucha simpatía por los migrantes, porque ¿de dónde surge el pueblo estadounidense? Pues son migrantes, todos. El presidente Biden tiene como origen, sí, familiares irlandeses, y así todos. Entonces, ¿cómo se va a olvidar eso? Más es la Estatua de la Libertad, ahí está, que la entregaron los franceses. Por eso, que era un país de encuentros, sigue siendo.
un país de todos, Nueva York, y todas las ciudades, Los Ángeles, imagínense, Así es. llenas de paisanos. Cuando juega los Dodgers, a ver que no vayan a ver Urias y Chad. ¿Quiénes van? La mayoría mexicana. ¿Por qué Fernando Valenzuela, no? Fue el Toro, grande, 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 por su mexicanidad, él, callado, Mayo, tenía los caballos ahí, que pensaban que iba a venir la recta por el centro y tirabuzón, y no le encontraban nunca. Y los mexicanos, ahora que van a quitar su número. Ya lo retiraron, presidente. Sí, pero va a haber una ceremonia. Me invitó, no voy a ir porque no puedo, pero me invitó a ir el día que van formalmente a quitar su número. ¿No tienes el discurso? Haber dicho. No, pero el dicho. A ver. Estar aquí en primera fila. Paisanos, trabajadores, migrantes de México, América Latina, del mundo. Me da mucho gusto estar con ustedes en esta histórica plaza. Estamos aquí para expresar nuestro apoyo sincero, nuestra solidaridad con todos los migrantes, con los trabajadores de México y de otros países que han venido a Estados Unidos a buscarse la vida. Los que vienen a Estados Unidos lo hacen por necesidad, no por gusto. Por eso merecen todo el respeto y toda la admiración de los seres humanos. Aquí quiero saludarles a todas, a todos, de manera afectuosa, de todo corazón. Quiero hacer mención a algunos ciudadanos mexicanos ejemplares, extraordinarios, que nos acompañan. Ustedes ya escucharon al padre Solalinde. Es un ejemplo de apostolado, es un verdadero cristiano, un sacerdote que lucha todos los días por defender a migrantes, por defender los derechos humanos. Desde el Istmo, desde Oaxaca, está el padre Solalinde apoyando. Por eso lo invitamos para que nos acompañara el día de hoy, porque para nosotros es una gran personalidad, un hombre con dimensión social, humano, fraterno. También quiero agradecer la participación, la presencia
de Jaime Jarrín, cronista de los Dodgers. Quiero agradecer la compañía de un empresario mexicano, Marcos Faslix, que está aquí con nosotros. Quiero agradecer a un deportista ejemplar por su fortaleza espiritual, por su rectitud como buen ciudadano. Está aquí con nosotros y le agradecemos mucho su solidaridad. Está con nosotros Adrián González, primera base de los Dodgers, con su papá, David González. Toda una familia que son un ejemplo por su rectitud y por su apego a la disciplina deportiva, en particular al béisbol. Yo escribí este texto para este acto. Lo quiero compartir con ustedes. Dice así: desde tiempos inmemoriales, el emigrante ha sido tanto vilipendiado como defendido en las distintas regiones del mundo. En la Biblia textualmente se ordena: no explotarás al jornalero humilde y pobre, ya sea uno de tus hermanos o un forastero que resida en tus ciudades. Pero como nos enseña la historia, este principio se viola con frecuencia. Y más aún, la persecución a migrantes ha llegado a usarse con propósitos políticos. Así debemos ver lo que está sucediendo al interior de los Estados Unidos de América. La actual campaña contra migrantes en este país no es solo un asunto de carácter económico, sino fundamentalmente de interés político. Un grupo está sacando provecho del sentimiento nacionalista que permanece aquí y en otras partes del mundo. Claro que existe un malestar por el desempleo y los bajos ingresos, así como en la Alemania anterior a Hitler había descontento por la inflación. Stefan Zweig, un gran escritor, en su último libro, El mundo de ayer, escribió: por los años 40 del siglo pasado, cito textualmente, hay que recordar siempre que nada exasperó tanto al pueblo alemán, nada lo tornó tan maniático del odio, tan maduro para Hitler como la inflación. Termina la cita. Pero culpar estas desgracias económicas a determinados grupos sociales o culturales, nacionales o extranjeros, tiene una obvia connotación política.
a Donald Trump y al grupo que lo asesora les ha dado resultado azuzar a integrantes de ciertos estratos de la sociedad estadounidense en contra de los inmigrantes, en particular los de nacionalidad mexicana. El discurso de odio y la cizaña en contra de los extranjeros les permitió ganar la presidencia y suponen que van a mantenerse y reelegirse en el gobierno alimentando el odio de unos sectores contra otros. No debe menospreciarse la capacidad de los actuales gobernantes de Estados Unidos. No son tontos. El discurso pendenciero de Donald Trump obedece a una calculada y fría estrategia política. El contenido, la técnica y la propaganda utilizada se inspiran en la teoría concebida en el siglo pasado sobre la defensa del llamado espacio vital frente a supuestos enemigos externos y en la exaltación de la superioridad y el patriotismo. Durante la pasada campaña presidencial se cometió el error de no advertir la eficacia de la estrategia política sustentada en despertar el odio y el nacionalismo. No se le dio importancia o no supieron contrarrestar esa campaña. Pero aún es tiempo de atender las causas del problema y aminorar los daños, empezando por reconocer que la fobia contra lo extranjero ha penetrado bastante. Hace unos días se dio a conocer en varios periódicos el hecho de que una pareja de estadounidenses cenó en un restaurante de Texas y dejó en la nota de pago un mensaje que decía: la comida fue deliciosa y el servicio fue atento. Sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos. Rematando con la frase de Trump: América es primero. Estos astutos pero irresponsables gobernantes neofascistas quieren construir muros para hacer de Estados Unidos un enorme gueto y equiparar a los mexicanos en general y a nuestros paisanos migrantes en particular con los judíos estigmatizados e injustamente perseguidos de la época de Hitler. Por eso, ante semejante barbaridad, no debemos limitar nuestras acciones a la protesta y a la denuncia solo en el ámbito internacional, sino considerar como esencial la labor de información al interior de Estados Unidos. Aquí mismo hay que hacer frente a la campaña de odio y de violación de los derechos humanos. En especial, debemos dirigir toda nuestra atención en hacer ver a los estadounidenses de buena voluntad, que son muchísimos, que están siendo víctimas de la manipulación y el engaño. Es decir, debemos dedicar más tiempo
al estadounidense de la provincia, de las pequeñas ciudades, el estadounidense que posee valores cívicos, morales y espirituales, y que sin embargo vive en la desesperanza y está siendo envenenado de odio contra los trabajadores migrantes. Ya nos vamos, hay que darse tú. Presidente, si venga el lunes. Vicente Serrano, después de eso, Vicente Serrano hizo el planteamiento muy fuerte de su papá, de su señor padre, de esta negligencia que cometen en el Hospital Clínica San José de Navojoa, Sonora, que era lo último que le planteábamos y que usted puede ver ya en nuestras redes sociales. El presidente, le insisto, no solamente habla de la maldad a la que se enfrentó Vicente Serrano y muchas personas que han resultado afectadas de ese hospital y que pues comenzaron a surgir las denuncias a partir de esta que se hace pública, sino de cómo es que se intentó lucrar con la salud durante mucho tiempo, cómo es que incluso exsecretarios de salud como Julio Frenk, como José Narro, en su momento tuvieron negocios. Habla de cómo es que Julio Frenk y su esposa, bueno, más bien la esposa de Julio Frenk, la señora Knoll, Felicia Knoll, si no me equivoco, tiene un negocio de un medicamento, de un producto milagro que Cofepris ya está a punto de tirar, y cómo es que están buscando establecer un verdadero sistema de salud para que ni siquiera se tenga que regular a estos hospitales privados que incurren en una serie de irregularidades. En unos momentos más nos estaremos enlazando con el queridísimo